buenas tardes a todos. Le damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, debates, deportes, política y muchísimas cosas más. Bueno, señora, vamos a compartir la frase correspondiente a este martes. No dejes que el ruido de las opiniones de otros apague tu propia voz interior. Bueno, señores, este martes tenemos un mix de temas muy interesantes y son los siguientes. Hoy nos vamos al mundo de la salud mental, cómo escuchar mi voz interior y también lo relacionado a la muestra internacional del cine. Iniciamos formalmente con la muestra internacional del cine y el día de hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros. Me refiero a Americana Pujols, vicepresidenta de vinculación, extensión del Instituto Técnico Superior Comunitario. Y con ella pues vamos a tratar este punto tan interesante relacionado a la muestra internacional del cine. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa. Buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias por recibirnos y compartir con nosotros ese espacio. Pues quiero que tú compartas con nosotros acerca de esta muestra que tienen ustedes para este año. Vamos a ver. Bueno, esta es la 7ª muestra de cine internacional que vamos a tener en nuestro Instituto Técnico Superior Comunitario, ubicado en San Luis, en Santo Domingo Este. Y pues este es un espacio donde los cineastas emergentes pues dan a conocer su talento. Este año nosotros contamos con el país invitado, que es Cuba, y su director Alejandro Gil, con la película AMPM. Y vamos a presentar varias películas dominicanas durante estos 3 días del evento, que son La vida de los reyes, Las fabulosas más mejores y La Teacher Mechi. Todas son películas dominicanas y son presentadas por Caribbean Cinemas, que es nuestro patrocinador oficial este año. Sí. ¿Cuáles son los objetivos de la muestra del cine de este año? Vamos a ver. Los objetivos principales de la muestra de cine de este año es promover la apreciación del cine. Es una plataforma para dar a conocer, como ya le dije, los cineastas emergentes que nosotros tenemos y adicionalmente también fortalecer los lazos culturales, que es el objetivo o mi objetivo desde la Vicerrectoría de Extensión y Dominio en el ITCC. ¿Cuántas muestras de cine ustedes han hecho ya? Esta es la 7ª. Esta es la 7ª. Sí. Cuba, me llama la atención Cuba. Vamos a ver, ¿por qué Cuba este año? Por su encanto cultural y cómo se han desarrollado en esta industria, que es un ejemplo. Sí, pues entonces comparte con nosotros los pormenores para pues poder ir a esta muestra internacional del cine. Adelante. Pues sí, es totalmente gratis esta muestra, así que los invitamos a todos a que nos den citas con nosotros este 11, 12 y 13. Los esperamos por allá a partir de las 10 de la mañana. Es un evento para toda la familia. Vamos a tener eventos para todo tipo de público y todo tipo de entretenimiento. Así que para mí sería un honor recibir a todos los invitados oyentes de este programa y del Nuevo Diario. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros todo lo relacionado a esta muestra internacional del cine, séptima. Sí, la muchísimas gracias, mi corazón. A su orden siempre y muchísimas gracias a usted. Bueno, señores, vamos a pausa y en breve volvemos con más. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583-1578. El Nuevo Diario, las cosas como son. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583-1578. El Nuevo Diario, las cosas como son. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos.
Comunícate con nosotros al 809-583-1578. El Nuevo Diario, las cosas como son. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583-1578. El Nuevo Diario, las cosas como son. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583-1578. El Nuevo Diario, las cosas como son. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583-1578. El Nuevo Diario, las cosas como son. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Comunícate con nosotros al 809-583-1578. El Nuevo Diario, las cosas como son. Nuestras puertas están abiertas. El Nuevo Diario TV ya está en Santiago. Elige la mejor plataforma para la difusión de tus contenidos. Bueno, señores, y continuamos con más de Somos Controversia, salud, humor, deportes, debate, política y muchísimas cosas más. Bueno, señores, ahora vamos a compartir con ustedes este material relacionado al diplomado en logoterapia, psicología humanista para Hispanoamérica, que inicia desde el miércoles 23 de octubre, auspiciado por el Instituto de Logoterapia y Análisis Existencial de Atlanta, Georgia. Este diplomado será impartido por un equipo de profesionales certificados internacionalmente. Para mayores informaciones, favor de comunicarse con sentidodevida.atlanta@gmail.com. Inscríbete ya. También a nuestros queridos amigos les exhortamos a que se inscriban en el programa reductor de violencia y agresión, Un Camino a la Felicidad, donde van a aprender técnicas y herramientas para disminuir la violencia a nivel personal, familiar o social. Este curso, también programa reductor, está dirigido a psicólogos, maestros, padres y público interesado. Para inscribirse, contactarse al 829-983-8057. Este curso, programa, pues será impartido por la licenciada Halsin Ramos y esta servidora Crismelis Brito. Así que ya ustedes saben, tenemos las inscripciones abiertas hasta el 15 de octubre. Bueno, señores, continuamos con más y ahora nos vamos a un mundo muy interesante. Adelante. Hoy nos vamos con Silvia Castañeda, psicóloga profesional y también logoterapeuta. Y hoy vamos a tratar este tema tan interesante, cómo escuchar mi voz interior. También en compañía de Silvia está Diana del Pilar Castañeda. Ellas son hermanas, psicólogas ambas, logoterapeutas. Y con ella vamos a tratar este tema, señores, tan interesante, cómo escuchar mi voz interior. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas a casita. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Por saludarte. Gracias, Cris. Para mí de verdad un inmenso placer tener esta tarde la oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias. Para nosotros también un verdadero placer. Y agradecemos mucho esta generosidad tuya, poder estar en tu programa y poder colaborarte en aquello que necesites.
Muchísimas gracias a ustedes también. Quiero, por favor, que ustedes compartan con nosotros qué es la voz interior. Bueno, la voz interior es un tema bellísimo porque es algo que nos atañe a todas las personas, independientemente de nuestra edad, de nuestra condición, de nuestro sexo, del lugar en que habitemos, porque hace parte de lo que es real y profundamente humano. Y lo real y profundamente humano es esa voz interior que realmente desde la logoterapia sabemos que es la voz de la conciencia, es la voz que nos permite darnos cuenta de que, en primera medida, de nosotros mismos, qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, darnos cuenta de cómo es nuestra relación con otros y el impacto que tenemos con otras personas, darnos cuenta también de cuáles son aquellos de lo profundamente humano, como es nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras ilusiones, pero también los miedos. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Qué nos preocupa en la vida? ¿Qué temores tenemos? Y finalmente, la voz interior alude también a aquella responsabilidad de realizar sentido en la vida mediante valores. Y muchas veces nuestra voz interior nos dice, no estás por el camino que es, estás por otra parte y eso en mí que genera puede generar culpa. Entonces, evidentemente esas serían las tres maneras fundamentales en que esa voz interior va con nosotros mismos. El diálogo intrapersonal, el impacto que tenemos que nosotros en darnos cuenta y aquello que nosotros necesitamos para superar en nuestra vida o para mejorar. Pero igualmente la voz interior también se manifiesta de otras maneras que son importantes conocerlas. Y vemos cómo la voz interior se manifiesta, como decía Diana, de diferentes formas. Se va a manifestar a través de nuestros silencios, se va a manifestar a través de nuestro cuerpo, se va a manifestar a través de nuestra intuición, se va a manifestar cuando nosotros tomamos decisiones y de pronto no estamos conectados con esos valores nuestros y uno dice, uy, caramba, yo tomé la decisión que no era, pero ¿por qué? Porque no me escuché internamente, porque en el fondo yo pensaba que eso no era y tomé la decisión que no era correcta. Es poder sentir eso que está dentro de nosotros, esos momentos de silencio, el estar con nosotros, el estar escuchándonos, el estar mirando realmente nuestras alternativas, nuestras oportunidades, esas fortalezas que tenemos. Cuando estamos conectados con nosotros mismos, estamos más conectados con esa voz interior. Una pregunta controversial. ¿Pueden existir personas que no tengan voz interior? Yo te diría que todos tenemos voz interior, todos tenemos la voz interior. ¿Qué es lo que tú preguntas exactamente y que estamos de acuerdo? No siempre la escuchamos y no siempre la escuchamos en los diferentes momentos de nuestra vida o cuando la escuchamos a veces puede ser en situaciones realmente límites que nos pone la vida. Y mientras tanto no hemos escuchado cuando, digámoslo, la vida nos sonríe, pongámoslo de esa manera. Porque normalmente cuando las cosas van bien, todo nos sale, desde el mundo, llamémoslo así, del hacer, en que necesitamos ir escalando posiciones, el viaje, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas que sabemos, pues es muy fácil. Todo está bien, todo funciona, brillamos, o sea, pero finalmente es cuando realmente tenemos que estar más en contacto para darnos cuenta de lo agradecido que tenemos que estar con aquello que nos da la vida, pero también que si en la vida tenemos una posibilidad, también pensar en los otros, no solamente en nosotros mismos. Y como decía Dianis, ¿qué son esas situaciones límites donde nos confronta la voz interior? Una situación límite es cuando estamos en duelos, cuando hemos tenido una pérdida afectiva, una pérdida de pareja, una pérdida de un hijo, una pérdida de un familiar, una pérdida de alguien que ha sido muy significativo en nuestra vida. Ese amigo, esa amiga, esa mascota, ese que fue especial para nuestra vida y que fue ese mentor, que fue aquella persona que nos dio esa luz y esa guía en nuestra vida. Pero también podemos tener pérdidas de salud, podemos tener pérdidas económicas,
pérdidas de empleo, pérdidas incluso de nuestros bienes materiales porque o hubo un mal negocio o porque de pronto hubo un evento externo que afectó nuestra condición de vida, porque hay situaciones como tempestades, huracanes, terremotos, volcanes que pueden dejar a la persona sin absolutamente nada, ¿sí? Pérdidas de la libertad, pérdida cuando realmente hay secuestros, cuando hay desplazamientos, hay tantos tipos de pérdidas. Y es en ese momento, de esa situación límite, cuando la voz interior te dice, bueno, ¿y qué vas a hacer tú frente a esta situación? ¿Cómo vas a estar frente a esto? ¿Vas a quedar absorbido por la situación o qué vas a elegir? Y ahí está nuestra voz porque nosotros tenemos la libertad de elegir cómo queremos estar frente a esa situación límite. No es la situación la que nos determina, somos nosotros los que elegimos cómo estar. Y ahí estamos escuchando nuestra voz interior para decir, bueno, ¿y esto para qué vino en la vida? No por qué, sino para qué vino en la vida. ¿Qué es lo que la vida me está diciendo? Tipos de voz interior. Bueno, nosotros podemos tener diferentes formas como se expresa esa voz interior. Una de esas es a través, por ejemplo, de la intuición. Y la intuición también se refleja a través de nuestro cuerpo. Muchas veces nos pasa que conocemos a alguien, que estamos en una situación y uno dice, yo no sé, pero siento aquí como un vacío. Algo me pasó en el cuerpo cuando estuve en ese evento, cuando estuve con esa persona, cuando estuve con ese grupo, y no fue muy agradable, ¿sí? Es decir, nuestro cuerpo no está hablando. Entonces hay que hacerle caso también a nuestro cuerpo, pero también nos puede hablar a través de la salud incluso, cuando nos enfermamos. Generalmente cuando nos enfermamos nuestro cuerpo nos está diciendo para momento, porque a veces ese querer hacer y hacer y hacer hace que estemos más hacia afuera y menos hacia adentro. Y cuando nuestro cuerpo está agotado, especialmente cuando hay ese activismo porque estamos trabajando 7/24, pero no hay momento de descanso, no hay momento para estar con nosotros. De pronto a veces puede ocurrir que estamos tan centrados en querer el mejor cuerpo, en querer el mejor resultado, tener los mejores indicadores de trabajo, conseguir una cantidad de cosas, pero ¿y qué pasó con mi familia? ¿Y qué pasó conmigo? ¿Y qué pasó con ese tiempo personal? ¿Y qué pasó con ese gusto por leer que ni siquiera hay tiempo para leer? O tiempo para pintar, o tiempo para cantar, o tiempo para ir al cine y para hacer tantas cosas. Entonces, el cuerpo hay momentos que me dice, para. Y es una forma de escuchar más que rebelarnos con la enfermedad y aceptar y decir, gracias porque me estás diciendo que tengo que parar y que tengo también que concentrarme y quererme y ver qué es lo que está pasando dentro de mí. Esa es una forma también como se expresa. Otra forma también, Cris, es realmente ese diálogo interno que tienes. Así tengas una vida con demasiado activismo, con muchas cosas. Hay algo en lo que uno nunca puede rehuir, que es cómo me siento conmigo mismo. Y ese sentir, ese darme cuenta, me está diciendo, ¿estoy en sintonía conmigo o no estoy en sintonía conmigo? En primera medida. Entonces, aun cuando tú quieras pasarlo por alto, si lo podemos decir de esa manera, pues ¿qué otras señales te lo van a dar? Que no encuentras el qué hacer, que no encuentras placer en las cosas que realiza, que también se puede manifestar, por ejemplo, en dificultades de sueño, en dificultades alimenticias en un momento dado. Entonces, fundamentalmente es, ¿qué es lo que está haciendo falta en mi vida? Recogimiento, darme cuenta, ver mi vida y sobre todo hacerme una pregunta muy importante. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero dejar para mi vida? Y una huella, porque finalmente cuando uno se inserta en la vida, y este es un concepto muy desde la logoterapia, como todos los que hemos dado, pero trasladado para hacerlo asequible a todos nosotros, es yo solamente dejo huella cuando me he muerto, o sea, ¿cuáles son esas huellas de sentido? ¿Cuál es el legado que yo he dejado? Entonces, es preguntarme si realmente lo que yo estoy haciendo hoy en día me lleva a lo que quiero dejar, a lo que quiero conseguir. Si cada acción que yo haga, porque es que realmente en cada acción, cada día, en cada momento estamos tomando decisiones con nuestra libertad que van a favor del sentido
o en contra del sentido. Esa parte que ustedes comparten con nosotros relacionado a lo que es el mundo de la logoterapia, y quiero pues aprovechar la oportunidad, como ambas pertenecen a esta área tan interesante, que compartas con nosotros las dos qué es el sentido de vida y si realmente nosotros podemos encontrar sentido de vida en una situación límite. Mira, el sentido de vida es sentir que mi vida tiene un propósito que me llama y me convoca. Me llama y me convoca, ¿qué significa? Que resuene en mí, que hay una efectividad emocional, que me atrae, no es ninguna obligación. Y ese sentido de vida está para todas las personas, como te decíamos al comienzo, que es, o sea, el sentido de vida está relacionado con la voz de la conciencia, esa voz interior, pero para todas las personas, y como lo decía Víctor Frank, para cada hombre hay una misión en el mundo. Siempre hay una misión, independientemente de cualquier circunstancia personal, geográfica, económica, social o educacional. Siempre hay un sentido de vida. ¿Y cómo encontrar ese sentido de vida en las situaciones límites? Uno dice, pero a ver, ¿cómo me vas a decir a mí que si se muere mi hijo, ahora haya un sentido para la vida? ¿Cómo te atreves a decir que, ay, bueno, se murió tu hijo y al otro día tú encuentres otro sentido para tu vida? Pues este tipo de cosas no son en automático. Requieren, como lo requieren los procesos de nuestra vida, el proceso de duelo, de poder llevar ese duelo, de poder aceptar que tu vida cambió, que tu vida ya no es la misma y que la vida tienes que organizarla de otra manera para ti mismo. Ahora, ¿cómo hago yo sin este ser querido que amaba profundamente? O sea, de las pérdidas, hay muchas pérdidas muy duras, pero normalmente la pérdida de un hijo es de las más fuertes, porque en el ciclo de la vida normalmente nosotros enterramos a nuestros mayores, pero nuestros padres no entierran a los hijos generalmente. Entonces, eso causa un impacto tremendo, profundamente. O sea, tú sabes que el duelo descoloca todas nuestras áreas de la vida. Eso es algo muy fuerte. Más después de un tiempo, cuando la persona se replantea, bueno, tengo mi vida, hay que seguir, es lo que tengo, o sea, no puedo irme para atrás, o sea, encontrar un sentido en cómo resignificar esa pérdida para hacer un bien para otros. ¿Cómo puedo yo ayudar? Entonces, en las pérdidas hay tres ganancias que se tienen, que son maduración, crecimiento y prestación. ¿Cómo lo podemos integrar rápidamente? Primero, que al haber sufrido, yo realmente puedo comprender el dolor de otro, puedo darme cuenta y puedo también ser un ejemplo para el otro, mostrarle cómo yo he llevado mi pena, cómo he transcurrido y he transitado esa situación. Más también, de qué manera yo, esto si por ejemplo mi hijo se murió, ¿cómo puedo crear una fundación para madres que están teniendo a sus hijos y no tienen recursos? ¿Cómo puedo ayudar a vida para otros, para enseñarle a esas madres a amar? Y aquí me viene el ejemplo de una fundación que hay aquí en Colombia, que es Catalina Gómez Escobar. Ella perdió a su bebé de 2 años, estaba en Cartagena, una ciudad bellísima de Colombia, estaba en un edificio, el niño se fue a la terraza y se cayó, se mató. Esto es una tragedia tremenda. Después de todo eso, ya que creo esta fundación, entonces fíjate, y todos tenemos ejemplos en tu país, personas que conocemos, y cada uno de los oyentes que nos está escuchando tiene muchos ejemplos y conoce a personas que han podido resurgir y hacer algo muy bueno para otros a raíz de ese dolor. Entonces sí se encuentra sentido en la pérdida. Y también lo podemos ver incluso en la misma obra de Víctor Frank. Víctor Frank, creador y fundador del padre de la logoterapia, la tercera escuela de psicología en Viena, estuvo 3 años en 4 campos de concentración. Donde, imagínense 3 años en campos de concentración con todo lo que tuvo que vivir en ese momento en la Segunda Guerra Mundial. Privado de absolutamente todo, perdió todo. Mataron a su papá, a su mamá, a su señora que incluso estaba embarazada, a su hermano, pierde a su familia, pierde a sus amigos, pierde todo, pierde incluso el escrito que había realizado. Se lo destrozan, quedó sin absolutamente nada. Y es el momento cuando él dice, las circunstancias no determinan
el cómo yo me siento. Soy yo el que tiene la libertad de elegir cómo quiero estar ante estas circunstancias. Y esta libertad la que me permite ver para qué vino esto a mi vida. Y aunque sea duro, aunque sea difícil, él comienza a ser un observador en donde comienza a confirmar esa teoría que ya había trabajado mucho antes de estar preso, pero entonces comienza a confirmar sus postulados y es qué características psicológicas tenían los reclusos, qué características psicológicas habían estos integrantes que estaban en el lager, cómo actuaba cada uno acorde a cómo quería elegir estar frente a esa situación. Y entonces él nos dice, es que cuando uno logra autodistanciarse de la situación, cuando uno logra proyectarse, acuda a sus recursos internos. Y él nos dice, todos tenemos una parte espiritual. Y esa espiritualidad es la que nos va a determinar cómo elegimos estar frente a esas situaciones límites, frente a las circunstancias que tengamos en la vida. Realmente fue un maestro maravilloso que a través de su vida nos mostró que esto sí es posible. Y esto lo podemos ver en muchas otras situaciones límites, en secuestros, en enfermedades, en pacientes que están padeciendo cantidad de cosas, en mujeres que son abandonadas, en temas de secuestros, en temas de calamidades incluso que hay en el ambiente y la gente se sobrepone y sale adelante. Y ahí vemos que entonces recobran ese sentido de vida. En ese mundo de las situaciones límites, ¿qué papel juega el amor en la vida, en el mundo de Viktor Frankl? Y de cada uno de ustedes, ¿cuál es su opinión acerca del amor cuando estamos pues viviendo una situación límite? ¿Qué opinan? Mira, retomamos a Frank. Frank, como lo expresaba Janet, él vivió esa dura experiencia que le permitió realmente validar todo lo que él pensaba de su postulado de la logoterapia. Y a él lo que lo sostuvo, lo que mayor lo sostuvo fue el amor por su esposa, ¿sí? Por su esposa. Ellos habían casado, duraron muy poco tiempo casados juntos hasta que fueron separados. Pero él siempre lo que le daba fuerzas era de pensar cuando pudiera reencontrarse con ella, en el amor que le tenía, la manera en que la pensaba. Y además hay un capítulo muy lindo que él cuenta con un amigo que se llamaba el amigo Otto. Otto, que no sabemos exactamente en qué campo de concentración estaba, pero él le pidió que si él llegaba a morir y Otto quedaba vivo, por favor se encontraba con su mujer, con Tilly Grosser, que era el nombre de su primera esposa, le dijera cuánto la había amado y que lo que lo había sostenido durante esa dura pena en que ya prácticamente se había perdido todo porque les quitaron absolutamente todo, o sea, que se lo dijera por favor que eso lo había sostenido. Entonces, por las circunstancias de la vida y de las mismas condiciones, como Frank lo decía, que a veces que la suerte era lo que a uno le toca padecer, Frank logró salir de los campos de concentración, su amigo Otto no. Y resulta que con el pasar de los años, Frank fue invitado a una conferencia en Brasil, a un instituto para una conferencia sobre logoterapia. Estando ya en la sala de espera, él se da cuenta que hay una mujer que golpea, que llama la atención, que dice, pero los organizadores consideraban que pues no debían molestar a Frank, sino que le debían dejar tranquilo. Mas él le pregunta y les dice que es que ella quiere hablar con él. Pues imagínense esta bella historia y este bello encuentro. Resulta que la señora había sido compañera en el campo de exterminio de su esposa y ella le había pedido que por favor, si vivía también, buscara a Frank y le dijera que lo que lo había sostenido a ella era el amor hacia él. Entonces ella le puede dar ese mensaje, pues que es profundamente conmovedor, porque es que uno lo cuenta y dice, Dios mío, después de tantos años, y fue lo que él dijo, a mí me liberaron en el año 45, pero solamente 20 años después pude quedar totalmente liberado, porque supo lo que significó para su esposa. Ella ya le contó en detalle pues las cosas, pero le puedo dar el mensaje tan hermoso de que el amor es lo que te sostiene. Y si tú ves lo más valioso que hay en el mundo, ya está haciendo una
llamémoslo así, unas comillas también, Einstein lo decía, que el amor es la fuerza más poderosa del mundo. Entonces, fíjate que en todas las cosas que vemos en la vida, ¿qué es lo que mueve? El sentimiento hacia el otro, el darse cuenta que hay un otro que vale, que hay un tú que existe independiente de mí que tiene un valor. Y mira cómo ese amor también se refleja adicional a la pareja con los hijos, con la familia, con los seres que amamos, ¿sí? Ese amor es el que nos sostiene para poder sobrepasar cualquier situación adversa, difícil que tengamos que enfrentar en la vida. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con mujeres de cáncer que han tenido cáncer de seno y ver cómo son guerreras, con esta fuerza interna para decir, mira, es que yo tengo un hijo, es que tengo una hija, es que tengo a mis padres, es que decir, hay algo que te conecta, hay algo que te une, que te da esa fuerza, que te da toda una razón para decir, vale la pena sobrellevar todo lo que signifique el tratamiento, vale la pena sobrellevar todo, aunque haya dolor, aunque haya momentos duros y complejos, pero tienes una razón. Y es que ese amor te conecta con lo más profundo y te va dando también de lo que Frank habla del sentido del amor. ¿Qué papel juegan los valores en el mundo de la logoterapia? Bueno, mira, los valores son unos principios universales, asequibles para todo el mundo. Y los valores es realmente la realización de valores es lo que provoca sentido. En la medida en que yo honre un valor y que para mí una acción que yo emprenda tiene un propósito, estoy dando sentido y propósito a mi vida porque estoy realizando valores. Y el valor es siempre, como te decía, todo aquello que es bueno, todo aquello que hace el bien, porque si no serían antivalores. Entonces, dentro del mundo de la logoterapia y para nosotros es esa realización de valores lo que confiere el sentido a la vida y lo que da las posibilidades. Y contrario a eso es lo que presentas en muchos casos de ese vacío, frustración existencial, cuando la persona siente como una sombra en su vida, como un vacío tremendo, porque no encuentra qué hacer en su vida. Y desde la terapia lo que apelamos siempre y lo que se busca es realmente que la persona pueda volverse a conectar, aunque sea primariamente con uno de esos valores, para ir encontrando todo aquello que ha sido bueno en su vida y que pueda seguir implementando otras cosas. Y a ese respecto, Frank decía que normalmente la gente tiende a ver los despojos de la siembra, pero no los graneros en que se han cosechado todas aquellas cosas buenas de la vida, que es lo que tenemos que tener siempre presente. ¿Qué es lo que nos ha sostenido? ¿Qué es lo que hemos realizado? ¿De dónde nos asimos para poder seguir adelante? Entonces, el valor es algo fundamental dentro del concepto de logoterapia, porque el sentido de vida es exactamente tener un propósito de la vida, mediante ¿qué? La realización de valores, que solo se ve efectuado en las acciones que realizamos. Y te pondría gráficamente el tema de los valores. Aquí estamos viendo un árbol, ¿sí? Y este árbol tiene unas raíces. Entre más fuertes son las raíces del árbol, ¿qué va a pasar? Si hay tempestades, si hay huracanes, si hay movimientos aquí en el entorno, el árbol se va a sostener. Los valores son las raíces nuestras. Los valores son los que nos dan la fuerza en la vida. Estos valores y estos principios son los que van a determinar cómo actuamos, hacia dónde nos vamos a orientar, cuál va a ser esa forma de ser nuestra, porque eso va a determinar nuestras competencias, nuestras habilidades, va a determinar nuestros intereses, va a determinar la forma como nos relacionamos, ¿sí? Y el fruto de esta forma de relación, de esta forma como nosotros actuamos, es el legado que dejamos en la vida. Entonces, en la medida que somos coherentes con nuestros valores, este sentido de vida tiene todo un propósito. Pero también hay un sentido del día a día, hay sentido de la experiencia cotidiana, porque no necesitamos solamente lo trascendente ir allá. Oye, es que qué delicia que nosotros podamos decir, vamos a disfrutar hoy la música porque nos encanta escuchar la música. Vamos a disfrutar salir a montar en cicla porque qué rico poder salir a hacer ejercicio. Vamos a disfrutar y darle la mano a nuestra pareja y salir a comernos un helado.
¿Por qué? Porque es que estamos honrando aquí un valor, el valor del amor, el valor de la familia, el valor de estar juntos, el valor del respeto. Es decir, también hay cosas cotidianas que le dan sentido a nuestra vida. O vamos a crear algo. Y entonces a partir de eso se generan obras maravillosas que están conectadas con todos estos valores. De ahí que sea tan importante la claridad de nuestros valores, porque estos son los que aquí van a estar conectados con nuestra conciencia y van a determinar cómo actuamos nosotros acá. Cris, en línea con esto que nos preguntas y que te hemos compartido, también no queremos dejar de comentarles que para Víctor Frank, desde la logoterapia, hay 3 vías para encontrar sentido a través de 3 tipos de valores, que son los siguientes. El primer valor son los valores de creación. ¿Qué significa eso? Es todo lo que yo doy al mundo, todo lo que yo creo. Escuchar un concierto, ver una obra de teatro, el libro que leo, o sea, ese tipo de cosas. Pero también es muy importante darse cuenta que el valor de creación es también lo que yo te puedo ofrecer a ti desde mi persona para darte tranquilidad, para darte paz, para ayudarte, para colaborarte. Luego siguen los valores también vivenciales. ¿Qué significan vivencial? Es lo que yo vivencio, recibo del mundo o percibo del mundo. Ejemplo, un bello atardecer, un niño sonriendo, un pájaro cantando, o sea, vivenciar todo aquello que me da el mundo, vivenciar una sonrisa que me da una persona, el abrazo que me da alguien, darme cuenta que alguien me lo está entregando. Y luego los valores de actitud que los hemos ido nombrando a raíz de las situaciones límites, pero la actitud, como lo decía Frank, es realmente esa libertad interior que yo tengo de tomar posición que nadie me la quita, como decía Frank. A un hombre se le puede quitar absolutamente todo, menos la libertad de tomar la actitud interior con que enfrenta las cosas. Entonces, eso es ese tercer valor, que son los de actitud, porque están relacionados con las situaciones límites. Era lo que Fran decía también, que son los valores de actitud más preponderantes y que tienen un mayor peso que los valores de creación y vivenciales. Pero esas son 3 vías para encontrar sentido y 3 vías maravillosas para realizar valores. ¿Por qué hay tantas personas que tienen vacíos existenciales? ¿Qué opinan ustedes? Pues Cris, yo te diría que vivimos en una sociedad donde se ha normalizado el hacer, el lograr, el tener, el triunfar, el ser perfecto o querer ser perfecto, el no poder equivocarse, en que si tú haces alguna actividad tienes que ser mejor deportista, si haces tu trabajo tienes que ser el de mejor de desempeño, si estás estudiando tienes que tener altos estándares. Entonces, se ha centrado a veces tanto en ese hacer que se está olvidando el ser, ¿sí? Entonces, y no significa que el hacer de por sí sea malo, no, pues claro que nos trae cosas y es maravilloso en la vida, pero cuando tu vida está solamente en el hacer, es decir, está allá afuera, ¿qué pasa con esta mirada hacia adentro? Y la mirada hacia adentro es, oye, ¿pero esto realmente me da sentido? Hay personas que uno puede encontrar, Cris, que trabajan muchísimo, que les va divinamente, que ganan divinamente, pero no son felices con lo que hacen. Hay personas que tú encuentras que estudiaron una carrera y entonces, pero sí, estudiaron la carrera, pero no era la carrera que querían, porque de pronto quería estudiar arte, pero en la familia le dijeron, mira, nosotros te financiamos, pero si estudias derecho, X carrera, ¿sí? Y sí, son abogados, hicieron su trabajo, pero no son felices. Y entonces, o podemos encontrar aquellas personas que definitivamente lo que están haciendo no se hallan, no les va bien, es decir, ese éxito y ese sentido no está presente. ¿Cuándo está presente el sentido? Cuando yo escucho esa voz interior y cuando yo digo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que le da sentido a mi vida. No es solamente lo externo lo que hay allá, es esto cómo se conecta con mis valores, eso cómo se conecta con mi proyección de vida, esto cómo se conecta con quien quiero ser yo en la vida. Y cuando está eso, ya no hay vacío. Los vacíos llevan a que existan conductas de escape, como las adicciones. Llevan a que y hablamos de todo tipo de adicciones,
adicciones al sexo, adicciones al trabajo, adicciones al licor, adicciones a las drogas, adicciones igualmente al juego, es decir, adicciones a las compras. Entonces, todo está allá afuera, en el tener, en el mostrar, en este ego. Pero, ¿y qué está pasando conmigo? ¿Esto realmente me hace feliz? ¿Cómo se conecta esto con quien yo soy y con quien quiero ser? Y ahí es cuando está toda la mirada del ser. Por eso la vida, cuando hay vacíos, es cuando no te has mirado, cuando no te has escuchado, cuando no has logrado esa distancia y no has logrado esa proyección de decir, qué es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y Cris, también con Janet hemos visto que también es cuando las personas solamente piensan en ellas y no en el otro ser humano. Nuestra realización, nuestra forma de vincularnos, nuestra forma de dejar, es siempre también a través del otro, porque el ser humano, ¿sí? Es ese ser que se relaciona con otros, pero solamente puedes relacionarte con otros cuando eres persona. Y desde la logoterapia el término persona es lo que dialoga en mí, lo que habla en mí. Entonces es nuestra voz interior, nuestra conciencia. Personas positivas, personas negativas. Háblame sobre esto relacionado al diálogo interno. Las personas positivas o las personas negativas están muy conectadas con las creencias, ¿sí? Todos tenemos unas creencias y las creencias básicamente son esas conversaciones internas o esas narrativas que hemos aprendido algunas veces en nuestras familias, en los ambientes donde nos hemos educado, en los ambientes donde hemos trabajado y van a determinar una forma como nosotros vamos a actuar en la vida o viendo aquellas cosas positivas o viendo aquello que falta, ¿sí? Y entonces estas creencias, cuando son positivas, es lo que uno llama la creencia expansiva, es decir, ves lo mejor que hay. Y eso te ayuda a potenciarte, eso te ayuda a encontrar tus recursos, eso te ayuda a que ante cualquier adversidad y ante cualquier situación tú dices, momentico, de esta salimos, aquí vamos adelante. ¿Estás enferma? Pero yo me voy a mejorar, listo, hago el tratamiento y no hay problema. Te acabas de divorciar, sí, duro, difícil, pero no me puedo dejar caer. Yo me levanto, tengo que aprender de esto, porque yo sé que algo debo aprender de esto. ¿Qué pasa cuando nuestra creencia es negativa? Entonces estamos desde el lugar, si estamos desde lo personal, desde el lugar de la víctima, porque a mí, porque esto tan difícil, porque esto tan complicado, es que yo soy la más de malas, es que a mí siempre me toca todo lo más difícil, lo más complejo, el jefe más difícil, la empresa más complicada, la familia más difícil, me tocó, mejor dicho, la pareja, absolutamente todo se vuelve. Y entonces, A lo peor. ¿qué pasa? Toca lo Todo peor. lo peor. Lo peor es para mí. Lo peor. Exacto. Y entonces eso no te permite crecer, eso no te permite ver lo bueno que hay en ti, pero tampoco puedes ver al otro. Porque si no ves lo que hay en ti, va a ser muy difícil poder ver al otro. Entonces tan pronto ves al otro, inmediatamente le ves, oye, pero es que le falta esto. No, pero es que dijo esto y entonces nuestra postura es más de crítica, es más de juicio. Y eso no ayuda. Porque si el juicio a nosotros tampoco nos permite ver lo bueno que hay afuera. Entonces, esa mirada positiva o negativa la van a determinar nuestras creencias. Pero la buena noticia es que podemos cambiar de creencias, ¿sí? Y ahí está el trabajo que nosotros hacemos con la gente. Y es, ok, ¿qué te está diciendo eso a ti en la vida? Sí, eso lo hiciste en tu familia, pero eso es lo que tú quieres elegir, eso es lo que quieres repetir, lo puedes hacer diferente. ¿Qué es lo que quieres para ti? ¿Con qué se conecta en tu interior? ¿Sí? Y si te proyectas a futuro, entonces, ¿qué quisieran que dijeran de ti? Entonces aquí lo llevamos a que tú te puedes mirar frente a esa creencia y no tienes que cargar con ella toda la vida, porque puedes elegir cómo hacerlo y cómo hacerlo diferente. ¿Cómo manejar el diálogo interno? ¿Cómo lo manejamos esto? Mira, el diálogo interno, hemos hablado en esta agradable charla sobre las personas adultas.
Pero nosotros tenemos un convencimiento que el diálogo interno se puede cultivar desde que los niños también son pequeños. Cuando hablo de niños, digo niñas y niños. Hablo como un término general, incluyente. Normalmente los padres en su buen deseo, y los que hemos sido padres también, cuando el niño es pequeño es, no hagas esto, haz esto, haz lo otro, haz esto. O sea, vamos haciendo que el niño se pueda ir adaptando a la sociedad, que tenga unas normas, que tenga unos modales, una educación, lo cual es maravilloso y es muy importante porque parte de eso es poder estar con el otro. Más a veces las explicaciones que se le dan es no porque no, sí porque sí. Y no porque no, sí o porque sí es una muy mala respuesta. O sea, ¿a qué te lleva eso? ¿A que simplemente es mejor callar para que no te regañe o hacer las cosas para que te premie? Entonces, una forma a partir de que el niño ya tiene un uso de razón, que como decía Jean Piaget, que hay un pensamiento lógico a partir de los 7 años, es poder hacer una educación de tipo reflexivo. ¿Qué significa esto? Reflexivo y respetuoso, las dos cosas, porque es un niño, pero es una persona, es un ser humano que merece ese calificativo y no solamente alguien que obedece órdenes. Es decirle ante algo que ha hecho, te has fijado, te has dado cuenta, qué sientes tú, qué siente el otro. ¿Crees que esto fue bueno para ti? ¿Crees que fue bueno para el otro? ¿Crees que podrías cambiarlo de alguna manera? ¿Qué podrías hacer para mejorarlo? Es importante que puedas dar una disculpa. ¿Cómo lo harías? Ve y lo haces. Entonces, fíjate que si tú al niño empiezas a preguntarle y el niño se acostumbra a mirarse y lo acostumbramos a que se mire, va a ser una persona que en la medida que va creciendo va teniendo eso para sí mismo, el poder mirarse y el poder darse cuenta. También enseñándole al niño para cultivar esa voz interior que él puede tener espacios en que está solo, por ejemplo. Es otra manera. No siempre hay que estar jugando, no siempre hay que estar en diversiones, porque con ese deseo de que nuestros niños aprendan cosas, de que tengan las mejores cualidades, que vayan a los deportes, en fin, que tengan esas oportunidades que da la vida, a veces dejamos de lado el no enseñarles a que estar solo es algo bueno y positivo, que el estar solo es poder pensar, es poder mirarse, porque a veces es vete a tu cuarto, te encierras y no sales de aquí hasta que dejes de llorar, por decir cualquier ejemplo. Pero ¿qué tal si le decimos, ve y está solo, mira qué sientes, porque hay que contactarse con el sentimiento, mira qué sientes respecto a esto, qué quisieras hacer, y cuando ya tú ya te hayas mirado, cuando hayas sentido, cuando hayas llorado, pues sencillamente tú poder, que aquí está entrando una llamada, pero ya la vamos a colgar, no pasa nada, lo que va pasando en la vida. Bueno, entonces esa sería una manera de irnos contactando desde pequeños con esa voz interior y acostumbrar dentro de nuestra vida una práctica también de poder darnos espacios para reflexionar, para mirarnos, para estar solos. Y las personas optan por muchas maneras para hacerlo. Sentarse a escuchar la música, sentarse a leer, caminar en la naturaleza. Desde unas prácticas religiosas hay muchas también tendencias a orar con la naturaleza, a hacer mindfulness, o sea, todo aquello que te lleve a conectarte contigo y a estar en silencio, porque el silencio es el mayor recurso que tenemos en nuestra vida para manejar, al igual que la respiración. ¿Cómo a través de la respiración yo puedo calmarme? Cuando en tu casa te decían, cuenta hasta 10 antes de decir algo. ¿Qué necesitabas para contar hasta 10? Pues respirar para poder llegar a 10. Entonces, fíjate que hay muchas cosas sencillas, pero hay otras también que podríamos todos nosotros ir implementando porque tenemos una responsabilidad como padres, como abuelos, como tíos, educadores, en fin, tenemos muchos ámbitos de influencia. Y eso que dice Dianis de la importancia del silencio, cómo es de valiosa, y es que no hacer es hacer, ¿sí? Porque no hacer en ese momento nada significa, es que estamos con nosotros, estamos haciendo algo con nosotros. Entonces eso sí es valioso, porque a veces puede haber esta creencia de que no, definitivamente yo no estoy haciendo nada, estoy perdiendo el tiempo. Y resulta que no estar haciendo nada no es perder el tiempo, estás contigo, te estás escuchando, te estás mirando. Y entonces esos procesos de meditación, que algunos han desarrollado la meditación,
pero también está la meditación activa. Es que meditación activa es que si yo estoy tejiendo, estoy ahí en silencio y estoy conmigo. Si yo estoy pintando, también estoy haciendo una meditación activa. Si estoy interpretando un instrumento, estoy en una meditación porque estoy en contacto conmigo. Entonces hay muchas formas de estar en contacto conmigo. Y eso es algo que es tremendamente valioso. Yo recuerdo cuando estaba con un cliente que tenía una gran dificultad para lograr control emocional frente a diferencias. Y entonces me decía, mira Silvia, ¿sabes qué? Logré ante una eventualidad donde estábamos en una situación muy, muy compleja. Me dijo, yo en otro momento yo hubiera dicho miles de cosas a la gente, pero en ese momento me acordé de la respiración. Y entonces dije, antes de decir algo, voy a respirar, tomo aire, expiro. Me dijo, tú no te imaginas, el manejo que hice en ese momento fue totalmente diferente, que fue asertivo, que fue con calma, que fue tomar la acción. En vez de estar descalificando o en vez de estar evaluando, mi hijo, eso nunca me había pasado en la vida. Y ya me di cuenta que tomar la respiración tiene un impacto muy alto y es tremendamente poderoso. Y esto pues está avalado incluso con varios estudios donde se muestra que cuando tú tomas la respiración, estás generando otro mensaje a tu cerebro. Y eso ayuda en ese momento a tu nivel de conciencia y eso ayuda para conectarte con tu interior. ¿Qué es tan difícil conectarnos con nosotros mismos? Bueno, mira, yo te diría que tenemos causas internas y causas externas. ¿Cuáles son internas o externas? Internas con nosotros mismos, ¿sí? Estamos en el hacer, en el activismo, tenemos miles de cosas, salimos por la casa de la mañana de afán, corra, hagan la cita, vaya, vuelva, las vueltas, la actividad profesional, las reuniones sociales, etcétera, lo que tú quieras, la clase, todo lo que tú quieras. Y llegas a la casa rendido, exhausto, ¿qué pasó? No, ¿qué día? Bueno, dejémoslo hasta ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no nos conectamos? Porque tal vez no tenemos una práctica de vernos también a nosotros mismos, que hay muchas. Yo quisiera comentar solamente una de ellas. Es por la mañana, primero, pensar qué propósito tengo hoy para mi día, cómo quiero vivir este día. Una. La otra es al despertar, cómo llego hoy yo a mi vida, cómo me despierto hoy. Me despierto cansada, me despierto preocupada, me despierto contenta, estoy admirando, o sea, ¿cómo voy al encuentro de mí mismo o de mí misma? ¿Cómo voy a ese encuentro? Luego, si realmente tengo un propósito para ese día. El propósito, el que cada uno quiera, pero el propósito puede ser ante la adversidad, superarme. Ante alguien, cuando yo vaya en el carro, que me agreda y me diga algo desagradable, no contestar, por ejemplo, ante la mala actitud del asiento del banco, sino poder estar en mí y no reaccionar al otro. Ahí. Entonces, desde lo interno no tenemos a veces ni los propósitos ni el encuentro conmigo mismo. Desde lo externo, el mundo nos ofrece miles de cosas, o sea, y más hoy en día. Tenemos los chats, el internet, el Instagram, o sea, todo lo que ustedes quieran, que nos llegan miles y miles y miles de mensajes y que fíjense que a veces también nos llega a nuestro teléfono. Esta semana has promediado diario no sé cuántas horas de hacer tal y tal cosa. Y cuando le dice, oiga, diario, yo le estoy dedicando 2 horas, 3 horas, 1 hora, ¿cuántas horas? Entonces el mundo ofrece tantas cosas que nos distraen de nosotros mismos, ¿sí? Y tampoco nos dejan conectarnos. Entonces, el mensaje que quisiéramos darles y que sea para nosotros algo siempre presente y que es lo que buscamos también con las personas que trabajamos es de qué manera buscas contactarte contigo mismo, cómo puedes estar en contacto permanente y eso que te permite poder saber cómo va tu vida, no una serie de cosas, sino cómo voy yo con yo, cómo me estoy llevando, cómo me estoy conduciendo, valga la analogía, pero cómo me estoy yo dirigiendo a mí mismo, llevando mis cosas, relacionándome con otros. Y esas son preguntas que vale siempre la pena hacernos tal vez al final del día. ¿Cómo fue el día? ¿Logré hacer esto? Ah, caramba, me equivoqué con esta persona, no le contesté amablemente o no di una información que
podía darla de otra manera o oportunamente. Son cosas muy sencillas, pero los actos sencillos se van volviendo generalmente acciones o hábitos en mi vida que conforman una u otra orientación. ¿Cuál es la importancia del diálogo interno? En la medida que nosotros generamos un diálogo interno, nos contactamos con nosotros mismos y va a ser mucho más fácil poder vernos y poder ver al otro. Porque cuando no hay diálogo interno, o nos desconectamos de nosotros o nos desconectamos del otro. Porque no estamos, ¿qué significa desconectarnos del otro? No estamos viendo el impacto de nuestras palabras, no estamos viendo el impacto de nuestras acciones, no nos estamos dando cuenta que a veces por ir tan acelerados y querer lograr cosas en la vida podemos arrasar o pasar por encima del otro. Cuando uno no ve al otro, eso tiene una gran dificultad, ¿sí? Pero para poder tener ese diálogo, para poder ver al otro, qué importante es poder vernos nosotros. Y aquí Dianis decía, al final del día, hacer como ese check-in, ¿no? Oye, ¿qué hice bien y qué no hice bien? ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Qué puedo reparar? ¿Con quién debo hablar de pronto para pedir esas disculpas si yo realmente me equivoqué? No es estar señalando allá, porque fíjense que cuando yo señalo allá, aquí hay 3 dedos que me están señalando, y eso que tiene que ver conmigo. A veces es más fácil entrar a culpar y decir que es que el otro es que el otro me afectó, es que definitivamente me generó rabia porque fue por culpa de él. Eso no es cierto. Uno elige cómo estar frente a la forma como el otro se relaciona conmigo. A mí nadie me produce rabia. Yo elijo ponerme con rabia frente a la acción del otro. Puedo estar calmada, puedo estar tranquila, puedo estar rabiosa o peor que la otra persona, o puedes decirle las cosas calmadamente y hacerle caer en cuenta. Pero también le puedo decir que de acuerdo a mis valores, le puedo decir, mira, entiendo y comprendo que estés molesto. Sé que me equivoqué, tienes toda la razón, pero me estás irrespetando porque yo no admito que me grites, que me trates de esa forma. ¿Sí ves? Entonces, cuando nosotros tenemos esta facultad de poder ver al otro y poder vernos a nosotros, nuestro diálogo interno se vuelve tremendamente poderoso. Cris, hay una frase o una anécdota tal vez muy linda que compara nuestra vida como ese libro que cada uno de nosotros cada día va escribiendo esa página. Entonces nosotros somos conscientes qué página vamos escribiendo o no, o a veces llegamos a un punto que dice, uy, pero ¿cómo se pasó la vida? ¿Cómo se pasaron estos años? Yo no supe ni a qué horas. Y a veces nos pasa. Pero si nosotros vamos teniendo esa conciencia, podemos ir darnos cuenta, oiga, en la época tal yo hice esto, la semana pasada pude vivenciar esto. Vamos siendo más sentidos, llamémoslo así, sensibles, nos va motivando más, nos va tocando más esa vida que nosotros vamos llevando y la vida de los otros. Y por eso, si lo hacemos de esa manera, también podemos ser conscientes si tenemos culpas o no tenemos culpas. Porque cuando no somos conscientes, lo que decía, ya le vamos arrasando por el camino al otro sin darnos cuenta. Pero esto nos permite poder redimir, poder subsanar, poder hacer cosas buenas para nosotros y para los demás. Y Cris, y también te diría que el diálogo interno también nos ayuda a ver desde qué lugar estamos hablando. Es decir, cuando yo he tenido un encuentro con esta persona, cuando he perdido mi control emocional, cuando me he desdibujado de esa forma, ¿realmente era con esa persona con la que yo estaba hablando? ¿O esto tiene que ver con mi historia? ¿Desde qué lugar estoy hablando yo? Porque si yo hay cosas que no he sanado, entonces comienzo a ver en el otro cosas que son mías. Y entonces de ahí que sea tan importante no quedarnos en ese pasado. De ahí que sea tan importante poder sanar aquellas cosas. Todos hemos tenido en algún momento cosas duras, difíciles, complejas, algunos más que otros, pero el sufrimiento ha sido parte de todos, porque todos lo vamos a tener en la vida, y eso decía Frank, ¿sí? La muerte, que era la tirada trágica, la muerte, el sufrimiento, la culpa es algo que todos vamos a tener en la vida, nadie nos vamos a salvar de eso, ¿sí? Pero si yo le hallo sentido a eso que yo viví, puedo encontrar para qué vino. Oye, sí, tuve una pareja compleja, difícil,
pero es que vino como un sabio, es decir, vino como un maestro, que me vino a enseñar. Si yo me quedo con el dolor, con la rabia de por qué a mí, qué es que lo que me hizo, entonces mi vida se va a quedar dentro de esa mirada pesimista. Retomo tus preguntas anteriores. Me va a quedar con otros elementos, me va a quedar con ese menor diálogo interno y voy a estar mucho más conectado con aquellas cosas que no me ayudan a crecer. Entonces, de ahí que sea tan importante que nosotros nos veamos. Gracias de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros esta tarde sus grandes conocimientos. Gracias a ti, Cris. Para mí fue un placer. Muchas gracias, Cris. Y bueno, una muy buena tarde para todos y que puedan seguir vinculados con la logoterapia. Muchas gracias. Gracias a todos. Señores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a esta tarde. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite. Soy Crismelis Brito Padilla. Nos vemos mañana, mis amores. Bye. Feliz tarde. Feliz Muchas tarde. gracias. Muchas gracias.